Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto encuentro del ciclo de Salud y Derecho organizado conjuntamente por la Escuela de Derecho de la Universidad Torquato Di Tella y el O'Neill Institute de Georgetown University. La primera serie de webinars de este ciclo se enfoca en las respuestas legales ante el coronavirus, y en este marco el webinar que nos ocupa hoy discutirá cuestiones relacionadas con la discriminación y la protección de grupos vulnerables en el contexto del coronavirus. Voy a presentar a los tres panelistas del día de hoy. El primer panelista es el profesor Hernán Gulco. Hernán es presidente de la Asociación por los Derechos Civiles y profesor de tiempo completo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torquato Di Tella, donde también ejerce el cargo de director de la especialización y maestría en Derecho Penal. Nuestra segunda panelista es Silvia Serrano Guzmán. Silvia es directora adjunta de Iniciativas Familias Saludables del O'Neill Institute, y antes de unirse al Institute se desempeñó como coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra tercera panelista es Andrea Parra. Andrea es abogada, activista legal y tallerista experiencial. Desde 2014 es tallerista asociada de la organización Training for Change, y antes de unirse a Training for Change, se desempeñó como directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, PAIS, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. También Andrea ha sido abogado senior en la organización Women's Links Worldwide, en donde dirigió el Observatorio de Género y Justicia. Vamos a dar comienzo a este gran panel que tenemos para hoy. Les recuerdo que pueden enviar preguntas a través del sistema del chat, y luego leeremos las preguntas para que las respondan desde el panel. Le doy entonces la palabra al profesor Hernán Gulco. Hernán, adelante, por favor. Ahí está. El anfitrión le pidió que inicie su video. Ok. Ahí está. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, Hernán, Sí, se te escucha. Perfecto. Bien, gracias Martín. Bueno, yo voy a hablar del tema categorías sospechosas y pandemia, cuarentena. En la República Argentina, tradicionalmente, la jurisprudencia de la Corte en materia de igualdad era sumamente permisiva respecto de las facultades estatales. Era un estándar de mera razonabilidad, donde aquí se advierte la influencia de la jurisprudencia estadounidense, donde casi cualquier categoría, casi cualquier clasificación estatal era considerada válida. Se partía de la premisa que las clasificaciones que hacía el legislador eran válidas siempre y cuando, a menos que la persona pudiera demostrar que las clasificaciones estatales estaban inspiradas por un espíritu de injusta persecución. Con un estándar de esta naturaleza, era muy difícil para un particular lograr derribar esa presunción de inconstitucionalidad, lo cual significaba que en la mayoría de los casos las clasificaciones estatales eran válidas. Eran declaradas válidas, la Corte Suprema siempre decía, aunque sean opinables, si no se ha demostrado esta finalidad persecutoria, deben considerarse que el Estado no ha violado el principio de igualdad ante la ley. Lo que ocurrió es que a partir de la incorporación al sistema jurídico argentino, y no solo al sistema jurídico, sino a la Constitución de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto hizo que la Corte Suprema, en su jurisprudencia, empezara a modificar estos principios y sostuviera que con base a los artículos 1.1 de la Convención Americana y 2.1 del Pacto Internacional, había que presumir que cualquier clasificación fundada en las que aparecían mencionadas en dichas cláusulas, por ejemplo, origen nacional, religión, género, había una presunción de invalidez y era
aquel que defendiera la validez de dichas clasificaciones tenía que probar que existían razones imperativas, fundamentales, que justificaran la clasificación estatal. En base a este estándar, al modificarse la presunción, esto es, ya era al que defendía la distinción y al que le correspondía demostrar su validez, fue que la Corte Suprema y otros tribunales argentinos comenzaron a declarar inválidas este tipo de clasificaciones. Los dos supuestos donde en Argentina se han aplicado estos estándares de categoría sospechosa, los más conocidos, son en materia de género y en materia de extranjería. Lo que sí hay que tener en cuenta que la Corte Suprema Argentina nunca no ha sido siempre muy consistente en el uso de su terminología, porque muchas veces ha utilizado el estándar de categorías sospechosas, pero usando un concepto de razonabilidad, que hace recordar más bien al estándar deferente respecto de las clasificaciones estatales. Entonces, hoy día en Argentina tenemos una jurisprudencia que en sus resultados puede ser considerada correcta, pero en su fundamentación a veces es un tanto confusa, porque se utiliza el concepto de razonabilidad a veces como un argumento para aplicar un estándar judicial de suma deferencia a las decisiones estatales, y en cambio en otros casos se utiliza el estándar de razonabilidad para aplicar un escrutinio estricto a dichas clasificaciones. Dicho esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es si las clasificaciones elaboradas por los artículos 1.1 de la Convención Americana y 2.1 del Pacto Internacional, esa lista debe ser considerada exhaustiva o no, taxativa o no. Y la respuesta es no, porque, por ejemplo, el artículo 1.1 habla, luego de hacer una mención de las categorías específicas, dice de otra condición social. Es por eso que en el caso de Atala-Rifo versus Chile, la Corte Interamericana resolvió que la orientación sexual debía ser considerada otra de estas categorías presuntivamente prohibidas, a pesar de que la Convención Americana, recordemos que fue redactada en 1969, no contiene a la orientación sexual como una de las categorías prohibidas. Ahora, esto no significa que cualquier categoría deba ser considerada sospechosa, más allá del término genérico o cualquier otra condición social. Aparentemente hay que considerar que son categorías sospechosas solo aquellos grupos que tradicionalmente han sido objeto de discriminación legal o social. En el caso, por supuesto, de la orientación sexual era claro que era así. Ahora, aplicando todos estos principios al tema específico de la cuarentena y de la pandemia, es decir, las medidas que se han aplicado de restricción a los derechos en casi todos los países en virtud de la pandemia, cabe preguntarse si estas medidas tomadas por el Estado pueden ser sometidas al escrutinio estricto de categorías sospechosas. Y puede haber otros supuestos, pero uno que me parece muy claro es, por ejemplo, el de la edad. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hubo un proyecto que luego fue abandonado de restringir aún más dentro de la cuarentena el derecho a la movilidad de las personas mayores. Hubo, por supuesto, ante las críticas que se hicieron contra esta medida del gobierno o este proyecto, el gobierno se echó atrás. Entonces la pregunta es, ¿la edad sería una categoría sospechosa dentro del sistema interamericano, por ejemplo, o dentro de la jurisprudencia elaborada por la Corte Argentina y la Corte Interamericana? Y uno podría contestar afirmativamente que sí, porque en realidad ha habido tradicionalmente una política de exclusión y discriminación con las personas que llegan a determinada edad, especialmente en el mercado laboral. Entonces, en un caso así, si una medida, en algunos de los países donde existe la pandemia, una medida quisiera restringir más fuertemente los derechos de las personas mayores, aduciendo que se trata de grupos de riesgo, eso no estaría necesariamente prohibido,
pero uno debería someter a dichas restricciones a un escrutinio estricto. El Estado tendría que dar razones sumamente fuertes, razones imperativas que justificaran excluir a un grupo de lo que tiene el otro grupo, en este caso las personas de edad. Siempre queda la pregunta si bajo una situación de emergencia, que es la que justificó la aplicación de estas medidas restrictivas, los jueces también deberían aplicar un estándar de escrutinio estricto, y yo diría que sí, porque habiendo una restricción general a toda la población, que eso sí podría estar sometido a un estándar más diferente, debería aplicarse un estándar más estricto cuando dentro de esas medidas generales se enfoca la mirada estatal en un grupo determinado y adopta restricciones especiales a ese grupo. Y para terminar, podemos agregar que además de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a las personas de edad, tenemos que mencionar especialmente la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas de edad, que establece una serie de medidas, algunas de protección contra la discriminación y en otros casos medidas positivas para proteger precisamente a las personas de edad. Esto significaría que cualquier medida que se adoptara en el transcurso de la pandemia que restringiera, que recayera especialmente sobre las personas de edad, esto no solo sería contrario o podría argumentarse que es contrario a la Convención Americana, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también podría afectar a esta Convención Interamericana que en la República Argentina rige desde el año 2017 y que, bueno, supongo que en otros países latinoamericanos también ha sido ratificada. Así que, en resumidas cuentas, puede decirse que la emergencia puede justificar medidas más restrictivas a la población en general, pero difícilmente podría justificar medidas restrictivas que se adoptan respecto de un grupo determinado que se considere una categoría sospechosa en los términos que he mencionado hasta ahora. Bueno, esto es lo que tengo que decir hasta ahora. Quedo, por supuesto, a disposición del público o de mis colegas que integran el panel, si tienen algunas preguntas adicionales a hacer o aclaraciones o críticas o sugerencias respecto de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Le voy a dar la palabra ahora a Silvia Serrano Guzmán. Silvia va a hacer referencia a los estándares generales de derechos humanos en el contexto de la pandemia. Silvia, adelante. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo, a modo de introducción, quiero comentar que esta pandemia trae ejemplos de prácticamente todas las dimensiones legales de la prohibición de discriminación. Aquí están ocurriendo diferencias de trato directas con base en categorías sospechosas, muchos supuestos de discriminación indirecta por el impacto desproporcionado que la situación tiene en ciertos grupos, ausencia de enfoques diferenciados necesarios e incremento de estereotipos y violencia discriminatoria. Y todo esto tiene manifestaciones distintas en cada país. Quisiera mencionar que Naciones Unidas identifica 4 factores generales que marcan estas diferencias en los países: pobreza, capacidad del sistema de salud, existencia o no de protecciones sociales robustas y brecha digital. Además, se identifican factores más individuales que detonan las desigualdades, como condiciones personales, género, raza, condiciones sociales como pobreza o pobreza extrema, condiciones o estatus legales como situación migratoria y ocupaciones como el hecho de ser trabajador informal o ser trabajador esencial, además de la ubicación, por ejemplo, áreas rurales con precariedad de servicios básicos, centros de detención, campos de refugiados, etc. Entonces, con esta introducción sobre las diferentes dimensiones legales de la discriminación que ocurren en la pandemia y los factores que son los que detonan estas desigualdades, quiero hablar del tema en 2 grandes bloques. Primero voy a hablar de desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud y luego de desigualdades en el contexto de la implementación de las medidas de salud pública. Entonces, sobre las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud, quiero comentar
el tema de la desproporción en el contagio y muerte de ciertos grupos por el coronavirus. Esto hasta hace unas semanas era una especulación, pero ya es una realidad. En Estados Unidos hay un porcentaje de contagios y muertes desproporcionado para la población afro en varios estados. En varios países hay porcentajes de contagios y muertes muy elevados en población penitenciaria y las explicaciones sobre estos dos contextos de prevalencia desproporcionada en grupos vulnerables no son muy difíciles de dar. La disparidad racial, por ejemplo, se explica evidentemente por la desigualdad estructural que ya existía en recursos económicos, en condiciones de salud y en acceso a atención de salud, lo que se suma a las desventajas que emergieron en el contexto de coronavirus, porque este es el grupo de personas que hace parte de la fuerza de trabajo que en general no se puede quedar en casa. Entonces son precisamente las personas que tienen menos posibilidades de tener seguro de salud, los que tienen mayor prevalencia de condiciones de salud preexistentes, lo que los hace más vulnerables a la enfermedad y tienen más riesgo de sufrir sesgos raciales que impiden atención adecuada. Este es el contexto de la disparidad racial. La disparidad en personas privadas de libertad o institucionalizadas se explica por el riesgo diferenciado de contagio, por la imposibilidad física de implementar las medidas preventivas y la falta de medidas inmediatas de parte de los estados para contrarrestar oportunamente ese riesgo diferenciado de contagio. Pero esta prevalencia y sus explicaciones no se limitan a la situación racial en Estados Unidos o a la población penitenciaria en varios países y se van a empezar a ampliar en las próximas semanas. A medida que empiezan a mejorar las cifras en algunas ciudades, la desproporción en la prevalencia se empieza a trasladar a otros lugares y a otros grupos vulnerables. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a la nación Navajo han salido unas cifras recientemente que demuestran esa situación. En América Latina, en la situación del Amazonas, con altísima población indígena, o a zonas rurales donde la población es principalmente de grupos históricamente desaventajados. Aquí en estos ejemplos el impacto puede ser muy devastador porque es justamente los lugares donde la disponibilidad y acceso a bienes y servicios de salud en estas zonas es radicalmente dispar en comparación a los cascos urbanos, que es la situación, que es digamos por donde entró el virus en la gran mayoría de los países en América Latina. Ahora, pero el tema de las desigualdades en la situación de salud no se limita a las desigualdades en el contexto del coronavirus. También están los efectos colaterales en salud como consecuencia del coronavirus. Entonces, es importante tener en cuenta también el incremento de problemas de salud e incluso muertes por otras condiciones de salud que también tienen impacto en grupos vulnerables. Esto está pasando por la sobrecarga de los sistemas de salud y ante la sobrecarga y la precariedad, la concentración de los recursos médicos en el COVID genera que se desatiendan otras situaciones graves de salud. Esto también puede ocurrir por decisiones inadecuadas sobre cuáles son los bienes y servicios esenciales que no se pueden suspender en el contexto de la pandemia, como los de salud sexual y reproductiva, que afecta principalmente a las mujeres, o incluso por las propias restricciones de movilidad, por ejemplo, los impactos que ha tenido la provisión de vacunas a niños y niñas en algunos países africanos. Entonces, como muestran estos ejemplos, las disparidades en la cuestión de salud no solamente se limitan a las personas con coronavirus, sino también a otras condiciones de salud, que además es una prevalencia que también apunta a los grupos más vulnerables y desaventajados. Entonces, esto en cuanto a la cuestión de salud. Habría más para decir. Otro tema relevante de discriminación es la aparición de categorías sospechosas en las guías de racionamiento de recursos médicos, pero este es un tema que ya hemos tratado en webinarios anteriores, así que no voy a profundizar. Bueno, además de la desigualdad y la prevalencia en el contexto de la salud, la desigualdad también se manifiesta en los impactos diferenciados de las medidas de restricción de derechos con fines de salud pública. Entonces, aquí se ha hablado mucho de los impactos diferenciados que tienen las medidas estrictas de aislamiento, unas más severas que otras, desde las personas que no están en condición de aislarse, porque hacerlo implica no contar con un ingreso mínimo, o personas que están en situación de calle, por ejemplo, hasta otras igualmente problemáticas, como el incremento de la violencia contra las mujeres, el impacto en la educación derivado de la brecha digital o la desproporción exacerbada de las cargas de cuidado. Sobre todo esto se ha hablado bastante, y dado que el escenario más a corto plazo apunta a la flexibilización de cuarentenas y reactivación progresiva de la economía, yo me voy a enfocar en 3 temas relacionados con discriminación e impactos diferenciados que van a seguir expresándose en las semanas que vienen y que siguen vigentes en este contexto de reactivación y flexibilización de las cuarentenas. Uno es el que ya mencionaba Hernán en su intervención, que es el de las cuarentenas focalizadas. Y
pongo también el ejemplo que levantaba Hernán, que es el de las personas mayores. Yo concuerdo con lo que planteaba Hernán sobre la sospecha que tienen este tipo de medidas. Yo considero también que deben ser muy cuidadosamente evaluadas y que son muy difíciles de justificar desde un test de restricción de derechos y desde la prohibición de discriminación. Quisiera hacer algunos comentarios complementarios sobre este tema. Por ejemplo, con relación al tema de la finalidad legítima. Cuando se trata de una cuarentena focalizada a personas, en Colombia, por ejemplo, se habló de personas mayores de 70 años, ya no son necesariamente las mismas razones de salud pública de la cuarentena general, como evitar el contagio masivo o evitar el colapso del sistema de salud. Estas finalidades legítimas no se pueden trasladar automáticamente o asumir que automáticamente las mismas que justificaron la cuarentena general van a justificar una cuarentena focalizada. En el caso de personas mayores pareciera más bien una medida paternalista que busca proteger a un grupo poblacional en mayor situación de riesgo, de complicaciones en caso de que se contagien. Y esto ya entra, esta finalidad que es diferente, entra en tensión con la dignidad y la autonomía para tomar decisiones. Así que la ponderación no es la misma que la ponderación que se haría frente a la cuarentena general. Si es un tema de evitar la sobrecarga en el sistema de salud en caso de contagio, ya habría que verlo en relación con cada contexto y en todo caso el enfoque no debería ser en personas mayores, sino un enfoque más neutral y más objetivo como grupos de mayor riesgo de complicaciones y muertes, que no se limita a las personas mayores, sino a otras condiciones de salud. Entonces, de todas maneras, estaría siendo una medida, digamos, infrainclusiva si es que esa es la finalidad que se busca. Y de todas maneras, un modelo de información accesible y claro sobre factores de riesgo y recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible podría lograr la misma finalidad sin eliminar la autonomía de las personas mayores para decidir en este contexto. Y aquí también aparece cierto estereotipo implícito sobre la no posibilidad de tomar decisiones responsables. Bueno, con todos estos elementos considero que también este tema de las cuarentenas focalizadas sería muy difícil de justificar desde la perspectiva de un juicio de igualdad. El segundo tema que quiero hablar ahora en el contexto de la flexibilización de las cuarentenas y la reactivación de la economía es la cuestión de la protección a trabajadores. Este tema se ha enfocado hasta ahora en el personal de salud, por supuesto, y con mucha razón, y en otro personal esencial, cuando se estaba implementando la cuarentena estricta. Pero ahora que se empiecen a flexibilizar las cosas, es un tema más amplio en el que también puede haber altos riesgos de disparidad e impactos diferenciados. Esto ocurre porque en el proceso de reactivación de la economía va a tender a haber una sobrerepresentación de grupos vulnerables en el grupo de trabajadores que va a tener que salir a trabajar. Esto lo mencionó la alta comisionada de Naciones Unidas en estos días, haciendo un llamado a la protección de todos los trabajadores y mencionó la desproporción de los trabajadores que van a tener que empezar a salir a trabajar en las personas de peor situación socioeconómica con condiciones de salud preexistentes y especialmente con énfasis en personas migrantes. Entonces, si estas medidas de protección a trabajadores no se toman en el contexto de la flexibilización de las cuarentenas, vamos a empezar a ver la prevalencia de contagios y muertes que mencionaba antes, que ya son una realidad en unos contextos, ahora también se va a empezar a ver en unas semanas en este grupo de trabajadores si no se adoptan las medidas preventivas necesarias. Y el último tema que quiero poner sobre la mesa, que sigue siendo vigente, es el de los paquetes de medidas económicas, que en muchos países se enfocan en subsidios a personas en mayor vulnerabilidad socioeconómica, como consecuencia de las medidas de aislamiento. Y un debate importante aquí es el de la insuficiencia de estos modelos de subsidios, tanto por los montos como por las formas de focalización de los subsidios. Así, por ejemplo, en Colombia, la Organización de Justicia propuso un esquema diferente de ingreso básico de emergencia y que los subsidios apunten más bien a la reducción y al diferimiento de gastos para que ese ingreso básico pueda cumplir con la finalidad que se propone. Un argumento que se plantea a favor de un ingreso básico de emergencia es que esta propuesta incluso dinamiza el consumo y la demanda, lo que podría llegar a ser más favorable para la reactivación de la economía que un modelo exclusivamente de subsidios. Por supuesto, este es un tema que le toca a otras disciplinas y no al derecho, pero es un debate que está íntimamente relacionado con el tema de igualdad en este contexto. Bueno, ya sé que estoy sobre el tiempo, así que a modo de conclusión quiero plantear al menos 4 elementos que considero que deben estar presentes en la respuesta estatal a la pandemia para que esta respuesta se tome en serio la prohibición de discriminación.
Primero, esta respuesta debe evitar tratos diferenciados, discriminatorios en el diseño e implementación de la respuesta. Ejemplos de los tratos discriminatorios en la respuesta son la suspensión de servicios esenciales de salud a mujeres, como ya mencionaba, negar atención en salud a personas migrantes, inclusión de edad y discapacidad como categorías de racionamiento de servicios de salud, implementación de cuarentenas con base en sexo y género o cuarentenas focalizadas sin justificación. El segundo elemento que debe estar presente en la respuesta para que sea coherente con la prohibición de discriminación es disponer medidas de compensación urgentes frente a impactos diferenciados, tanto en el ejercicio del derecho a la salud como en las limitaciones de derechos por razones de salud pública, como ya mencionaba. Los ejemplos de estas medidas son las medidas de política penitenciaria, transferencias de bienes y servicios de salud a lugares con mayor precariedad, activación y fortalecimiento de redes de respuesta a violencia de género, apoyos económicos a familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, medidas de protección al empleo y ahora la protección a trabajadores que salen a la calle en el proceso de reactivación de la economía. El tercer elemento central de la respuesta estatal coherente con la prohibición de discriminación es la necesidad de incluir enfoques diferenciados cuando sea pertinente, acceso a información sobre salud pública y medidas de prevención, por ejemplo, para personas con discapacidad o pueblos indígenas. Y el cuarto, que ya es el tema más estructural y de debate hacia el futuro, las medidas de transformación para enfrentar la profundización de la desigualdad estructural a largo plazo por el empeoramiento de los indicadores que favorecen esa desigualdad estructural como consecuencia de la pandemia. Aquí se empieza a debatir mucho sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal con enfoque en derechos humanos y el fortalecimiento de estados capaces de proveer bienes y servicios públicos y de tener protecciones y pisos sociales robustos, dentro de los que los modelos de universalización empiezan a recobrar fuerza. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Le voy a dar la palabra ahora a Andrea Parra. Andrea se enfocará en discapacidad y género y en las medidas adoptadas a nivel comparado y las buenas y malas prácticas que se han desarrollado en el contexto de la pandemia. Andrea, adelante, por favor. Gracias, Martín. Bueno, más o menos voy a hacer eso. Es un gusto para mí estar aquí. Quiero agradecer a Lonil y a Ditela por la invitación y también viendo entre las 56 personas conectadas, veo personas conocidas, Vía, Tomás. Entonces es un gusto estar aquí y quisiera pedirles si es posible que en el chat escriban desde dónde se están conectando para saber un poco la diversidad de personas que estamos aquí presentes, porque desde la perspectiva de sociedad civil estaría bueno también conocer un poco la situación específica. Como dijo Martín, yo soy tallerista y también soy abogada y sobre todo he trabajado más en la intersección entre temas de discapacidad, género, sexualidad. Personas de Argentina, de Colombia, de República Dominicana, de Brasil. Raquel, gracias, de Tucumán, diferentes partes de Argentina. Qué bien. De Córdoba. Y Brasil, Perú. Excelente. También desde entidades estatales y desde sociedad civil. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta también para que por favor contesten por el chat, y es, ¿qué observan sobre la forma en que se reportan las cifras oficiales sobre COVID en sus lugares en donde están? ¿Cómo qué cosas observan? Y aquí tengo abierta la forma en que por ejemplo, este es el reporte oficial de la ciudad de Bogotá, el que estoy mostrando en pantalla, y este es el de Colombia en general. ¿Qué observan sobre cómo se reportan las cifras oficiales? Si dice que no son reales, que son menores, no es exacto los reportes. ¿Qué otras cosas observan? No hay desagregación por datos, por color o condición social, local de moradía, etc. Este es el observatorio, el que estoy mostrando aquí es el observatorio de CEPAL, que tiene unas categorías específicas, que son salud, economía, empleo, protección social, educación y género. Y tiene unos cuadros específicos ahí. Se cuenta que ellos
Sí, la desagregación es por sexo en muchos de los casos y en realidad es muy difícil identificar esas cifras de las que estaba hablando Silvia también, de cuál es el impacto desproporcional de esta pandemia en grupos históricamente marginados como personas trans. Por ejemplo, solo el reporte por sexo es completamente binario, siempre solo hombres y mujeres. Es muy difícil desde sociedad civil identificar datos que se aplican a personas trans o no binarias. Es muy difícil identificar la situación de población carcelaria, es muy difícil identificar la situación de población indígena. Con base en los datos oficiales, encontrar esta información requiere uno como tener un equipo de investigación tan bueno como el de O'Neill para ir identificando dónde está esto. Entonces, la información realmente para el público sobre cuál es este impacto diferenciado es muy poco existente. Ahora quisiera pasar a hacerles otra pregunta y me encantaría que desde los lugares en los que están pudieran también compartir. ¿Ustedes qué creen que están enfrentando estos grupos específicos? Empecemos por las personas trans. ¿Qué creen que están enfrentando? ¿Qué situaciones concretas creen que están enfrentando? O de pronto ustedes tienen experiencia directa en sus países de qué están enfrentando y yo voy a ir transcribiendo algunas de las cosas que ustedes digan. Una de las, en la discriminación en el trato en el sistema público. Dificultades económicas. Definitivamente las personas trans tienen una situación de pobreza estructural. Una de las cosas que hemos visto en Colombia y que varias organizaciones trans han enfrentado es que muchas personas trans pagan diariamente su residencia y al no poder trabajar están siendo desalojadas de los lugares. Entonces, no acceso a alimentación básica, vivienda, falta de ingreso a personas que ejercen trabajo sexual, nada de comida. ¿Qué otras cosas creen que están enfrentando? Hemos visto también mucha situación de personas que no están pudiendo acceder a terapias hormonales. Y exactamente, Raquel, en Perú, cuando se puso la medida de restricción con base en el género, igual que en Colombia, las organizaciones trans documentaron aumento en violencia policial y discriminación por establecimientos privados. Cancelación de citas y cirugías médicas. ¿Qué creen que le pasa a las personas con discapacidad? Suspensión de tratamientos es uno, claramente. Otra de las cosas, violencia familiar. Desconexión social. Una cosa muy grave es el tema de inaccesibilidad de la información y de los servicios. En realidad, toda la inaccesibilidad que ya vivimos en nuestras sociedades se profundiza y la información sobre, por ejemplo, en Colombia el presidente se demoró una cantidad de tiempo en tener interpretación en lengua de señas. Existe de nuevo más segregación escolar para los niños con discapacidad que están teniendo que tener educación a través de medios virtuales. Hay suspensión de servicios específicamente. Otro de los temas muy graves en el tema de personas con discapacidad es el tema de las personas que viven institucionalizadas y la violencia psiquiátrica que ocurre en lugares de institucionalización. ¿Y qué creen que ocurre con las personas que están encarceladas en este momento? Hay hacinamiento. Sí, mucho de lo que dijo Silvia, como esta falta de... Y hay un aislamiento más profundo de las familias porque todas las visitas están
prohibidas en los establecimientos carcelarios. Hay desabastecimiento. Y tomás cuenta, efectivamente, hoy, hace un mes, entraron y dieron, guardias de la autoridad carcelaria dieron muerte a 23 internos de la cárcel Modelo. Entonces, digamos, no es desconocida la situación específica que enfrentan, y en los pocos minuticos que me quedan, quería comentar un poco cuáles son algunas acciones de movilización social que han ocurrido. Y un poco como en estas tres categorías. Por un lado, es las conversaciones sobre diseño de estrategias e intervenciones. Entonces, conversaciones como esta han venido ocurriendo a partir de diferentes instancias de sociedad civil, tratando de proponer nuevas formas de ver la situación. La Vox Populi, por ejemplo, es una radio comunitaria que ha sostenido conversaciones específicas sobre el tema. La Red Comunitaria Trans ha sacado videos educativos para trabajadoras sexuales en el contexto de COVID. En Brasil también han salido algunos documentos informativos. Yo específicamente trabajo en el fortalecimiento de habilidades de activistas y organizaciones de base en la transferencia de su trabajo de organización comunitaria al mundo virtual. Y también acciones de solidaridad. Muchos estados, y como dijo Silvia y como dijeron Hernán, la insuficiencia de las estructuras de subsidios han hecho que en Latinoamérica muchos esfuerzos de solidaridad comunitaria muy poderosos hayan surgido. Entre ellos, por ejemplo, la Red Comunitaria Trans ha prestado subsidios de vivienda y alimentación a más de 600 personas trans y trabajadoras sexuales. La colectiva Polimorfas a mujeres con discapacidad atravesados está generando un espacio de apoyo psicosocial para personas trans en medio del aislamiento. Y por otra parte, hay acciones de resistencia como bastante claras. Con las medidas de pico y género, que es como llamamos la restricción con género, que surgió en Colombia, Panamá y Perú, hubo una resistencia muy fuerte que llevó al levantamiento de las medidas. En este momento sigue vigente en Panamá y algunas ciudades de Colombia. Por ejemplo, hubo movilización en Colombia por parte de la coalición colombiana por la implementación de la Convención de Discapacidad para contrarrestar la solicitud de un gremio médico que estaba pidiendo que se levantaran las obligaciones de garantizar ajustes razonables. El CELS en Argentina logró medidas cautelares en el caso de personas institucionalizadas en psiquiátricos. Hay una alianza muy grande de personas con discapacidad psicosocial que hicieron una declaración muy fuerte en el tema de derechos de personas institucionalizadas. Sinergias es otra organización que está trabajando en la red panamazónica para proteger los derechos de personas indígenas en el Amazonas. Y me encantaría si pudieran compartir en el chat otras iniciativas que ustedes conocen. Para cerrar, quería presentarles esta iniciativa en donde están, esta diapositiva en donde están links de varias de estas formas de resistencia social que mencioné. Si quieren tomarle una foto o anotar estas referencias, son diferentes maneras en que se ha mostrado como una resistencia frente a estas medidas de restricción que tienen un impacto diferencial y que los estados ignoran, y que también nos plantean a nosotros como sociedad civil la necesidad de repensar estrategias de incidencia e intervención que contrarresten esas medidas que impactan negativamente la igualdad. Y dejo allí. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Estás en mute, Martín. Muchísimas gracias, Andrea, y como gran tallerista que sos, buenísimo el ejercicio de hacer que la gente que está participando pueda decir quiénes son y dónde están y qué preocupaciones tienen. Así que muchísimas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas, tenemos varias. Voy a hacer tres, una para cada una de los panelistas. La primera pregunta es para Hernán. Hernán, llegó una pregunta sobre el concepto de categorías sospechosas. Tenemos en nuestra audiencia gente que no necesariamente ha estudiado Derecho, y quizás la pregunta es si podrías profundizar un poco más en esta idea de categorías sospechosas y cómo la han entendido en Argentina y quizás también en otros lugares del mundo. La segunda pregunta es para Silvia y tiene que ver con la población con enfermedades crónicas no transmisibles.
Sabemos que ahí hay una población sumamente vulnerable al COVID-19. Hay mucha evidencia de intervenciones regulatorias para actuar sobre factores de riesgo, por ejemplo, el caso de la alimentación. Pero todo indica que cualquier intervención, o la mayoría de las intervenciones que puedan afectar a la producción y a la industria, no van a tener un lugar especial en la agenda en el corto o mediano plazo por el impacto económico que estas intervenciones podrían tener. Entonces la pregunta es, ¿qué reflexiones tenés al respecto? Y cómo ves el rol del derecho en el futuro. Y finalmente, para Andrea, la pregunta sería si podrías profundizar más acerca de los mecanismos de solidaridad comunitaria que has mencionado, y en particular cómo en algunos casos la intervención estatal o incluso la respuesta de algunas partes de nuestras sociedades puede llegar a llevar a diferentes tipos de estigmatización de algunos de los grupos que mencionabas. Bueno, avanzamos con la respuesta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, antes de la aparición de los tratados de derechos humanos, por lo menos esto ocurre en Argentina, en Estados Unidos también, y supongo que en otros países de la región ocurre lo mismo, aunque no lo sea ciencia cierta. Cuando una ley afectaba a un grupo y se planteaba que esa ley era inválida porque era discriminatoria, normalmente los tribunales adoptaban una actitud de aceptación de las decisiones estatales, rechazaban los planteos particulares diciendo, bueno, miren, el legislador habrá tenido sus razones para hacer distinciones entre diferentes grupos, y a menos que la persona afectada demuestre que la ley es persecutoria, vamos a declarar válida esa distinción. Con la incorporación de los tratados de derechos humanos, como contienen una prohibición de discriminar respecto a determinadas categorías como el género, el origen nacional, la raza, la religión, cuando el legislador o el gobierno empieza a hacer clasificaciones utilizando esos grupos como criterio para hacer clasificaciones, hay una presunción de que esas clasificaciones son inválidas, y es el Estado o la persona que está haciendo las clasificaciones la que tiene que demostrar que hay buenas razones muy fuertes que justifiquen la distinción. Un caso concreto: en Argentina, una empresa de transporte público no tenía mujeres como conductoras de los buses. Entonces, la Corte Suprema dijo, acá no hay ninguna mujer ha sido empleada, y entonces la empresa de ómnibus, de transporte público, tiene que explicar qué razones muy importantes hay para justificar que no haya ninguna mujer que esté trabajando en este sector de la economía. Como la empresa, por supuesto, no pudo dar ningún argumento que justificara que ninguna mujer trabajara en este sector del mundo del trabajo, la Corte Suprema declaró que esto era discriminatorio y obligó a que la empresa tenía que incorporar progresivamente mujeres como conductoras de ómnibus. Esta es una aplicación del concepto de categorías sospechosas, porque el género, la Convención Americana no habla de género sino de sexo, porque tengan en cuenta que fue escrita en 1969, son consideradas categorías en principio prohibidas, y si la persona que quiere defender esas clasificaciones las quiere justificar, las tiene que justificar con muy buenos argumentos. Lo mismo se aplicaría, como dije en mi exposición, cuando las distinciones que se realizan durante la cuarentena afectan a un grupo especial de personas, que podrían ser las personas de edad, pero como mencionaron mis colegas que hablaron antes, que hablaron después en el panel, también pueden tratarse de grupos vulnerables, que pueden ser grupos que pertenezcan, por ejemplo, a minorías étnicas o religiosas. No sé si la persona que hizo la pregunta, o las personas que hicieron la pregunta, más o menos esta respuesta les sirve de algo. Silvia, gracias Hernán. Gracias a vos. ¿Puedes decir una cosa ahí, Martín? Sí, adelante, si querés agregar algo.
una de las cosas que ocurrió con estas medidas de pico y género en Colombia es que parte de la protesta era decir que esta regulación era inconstitucional por basarse en un criterio sospechoso. Y lo que la administración está argumentando es que superaba el test, o sea, que la norma igual era constitucional por eso. Entonces, estamos viendo también esa confrontación de argumentos de que a pesar de que el género es un criterio sospechoso, porque cualquier distinción de una política uno debe sospechar, igual los estados están haciendo argumentos en ese sentido. Y en esta situación de acceso a la justicia tan limitada, en que las cortes no trabajan, en que todos los términos están suspendidos, es muy difícil también sentar los estándares de la manera en que discernan en términos de movilización. Silvia. Bueno, gracias Martín. Sí, sobre el tema de enfermedades crónicas no transmisibles, quiero decir varias cosas. Bueno, primero que es un perfecto ejemplo de dos de los temas que yo comentaba en la primera parte, que tiene que ver tanto con la prevalencia del impacto por coronavirus como de los efectos colaterales a personas con otras condiciones de salud como consecuencia de la pandemia. O sea, ciertas personas con ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, parece que la evidencia está empezando a mostrar que están en mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad frente al coronavirus. Entonces es un claro ejemplo de prevalencia, que además tiende a coincidir con grupos en situación de desventaja socioeconómica. También por los impactos colaterales en el sistema de salud, porque la atención que requieren las personas con enfermedades crónicas no transmisibles se está empezando a ver afectada por la sobrecarga del sistema de salud, aun si no tienen coronavirus. Pero aquí hay otros temas para debatir. Y una cosa que estamos viendo en estos días es el rol que está teniendo la industria en este contexto. Estamos viendo que la industria está haciendo donaciones de ventiladores en varios países, de medios de atención en salud, que está haciendo donaciones de comida no muy saludable, no precisamente comida saludable, en lugares con inseguridad alimentaria en el contexto de la pandemia, y este rol que está empezando a tener la industria está empezando a poner narrativas que empieza a preocupar, que dejen de lado las narrativas con relación a este tema, que dejen de lado los mensajes con relación a este tema y que hagan que se pierda de vista el rol que ha tenido la industria a través de sus prácticas históricas en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y en el impacto negativo en la salud pública y en la salud de las personas. Entonces creo que es importante que este rol que está teniendo la industria ahora con donaciones, con apoyos, pareciera quitar del foco el rol que ha tenido en los impactos negativos que se ha generado en la salud de las personas. Y otro tema importante con relación a esta pregunta es que, y va al punto de los marcos regulatorios que mencionaba la persona que hace la pregunta, perdón, tiene que ver con que, bueno, esta pandemia nos está poniendo de presente la necesidad de que la salud pública tenga un enfoque preventivo, que los sistemas de salud tengan un enfoque preventivo hacia el futuro, y dentro de este enfoque preventivo que la pandemia nos está evidenciando esa necesidad, por supuesto que las intervenciones regulatorias son absolutamente fundamentales y es el momento de tener estas discusiones. Así que este tema del enfoque preventivo está perfectamente relacionado con la necesidad de las intervenciones regulatorias. Estas intervenciones regulatorias tienen que ver con muchos temas de etiquetado, temas de publicidad, temas de impuestos, pero bueno, este tema de enfoque preventivo pone de presente la necesidad justamente de las medidas, de las intervenciones regulatorias, y es el momento de discutir sobre estos temas. Y lo último, pues tiene que ver justamente con el tema de impuestos también, porque en muchos países las industrias se han visto beneficiadas de exenciones tributarias y en este momento de pensar en un nuevo pacto fiscal con miras a aumentar el espacio fiscal de los estados, a eliminar las medidas de austeridad, el tema del rol de la industria en la financiación de esto también va a tener que ser una cuestión de debate fundamental. Así que esos son los temas que quería mencionar con relación a eso. No me preguntaste, Martín, pero alguien preguntó sobre el tema de racionamiento. Yo sé que hablamos hasta la saciedad de eso en el webinar anterior, pero no sé si quieres que haga algunos comentarios al respecto. Sí, adelante, sí, me parece que es interesante. ¿Puedes sumar?
Bueno, perfecto. No, con relación a la pregunta que hace, que tiene que ver con el racionamiento de terapia intensiva, atención en unidades de cuidados intensivos, ventiladores, etcétera. Bueno, discutimos mucho sobre esto en un webinar de hace un par de semanas, así que creo que el video está disponible y ahí se habló mucho en detalle sobre eso. Pero bueno, creo que este es un tema que también está muy vinculado con la cuestión de discriminación. Ha habido muchos modelos de guías que se han proliferado en estas últimas semanas, muchas que vienen de comités de bioética, otras que vienen de asociaciones médicas, otras que vienen de la academia y otras que vienen por parte de las autoridades públicas, como considero que debe ser, al tratarse de una cuestión de limitación de derechos y también de potencial discriminación. Entonces, dentro de esa variedad de fuentes ha habido y de variedad de modelos, hay varios temas de riesgos de discriminación que aparecen en algunas de estas guías y creo que hay varias maneras de mitigarlas también. Una primera es que en muchas de estas guías aparecen explícitamente categorías sospechosas como criterios a priori de exclusión de la atención. En Alabama, por ejemplo, se planteó la demencia como un criterio de exclusión de la terapia intensiva a priori. Y en otros se incluyeron, como las de Cataluña, por ejemplo, rangos de edad específicos en los cuales no era aconsejable intentar con la terapia intensiva, pero como un listado de exclusión anticipada, asumiendo automáticamente que un rango de edad o una discapacidad era un motivo de tener un pronóstico más negativo. Yo considero que la presencia de esas categorías en estos listados de exclusión es altísimamente problemático y difícilmente podría estar justificado. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Comité de Bioética de Europa han planteado que lo que se tiene que tomar en cuenta es el criterio clínico sobre el pronóstico a corto plazo, pero que todas las personas tengan acceso a que ese pronóstico a corto plazo sea valorado sin que haya una lista a priori. Pero también hay problemas porque en algunas de las guías no aparecen como listados para decir que una persona no va a tener la terapia intensiva, pero sí como un criterio de desempate. Es decir, si dos personas tienen pronósticos parecidos, entonces el desempate puede ser una calidad de vida futura o puede ser un pronóstico de supervivencia a largo plazo que trae implícitamente aparejadas cuestiones de edad, puede traer cuestiones de discapacidad, puede traer cuestiones de condiciones preexistentes de salud, que son categorías protegidas por las cláusulas de discriminación nacionales e internacionales. Así que bueno, yo creo que lo importante hay buenas prácticas. En Chile, por ejemplo, se sacó una guía que eliminó cualquier referencia a estas categorías y se limitó al pronóstico a corto plazo con base en criterios clínicos en el momento. En México hubo una primera guía que luego el Comité Nacional contra la Discriminación criticó y luego se corrigió y se eliminaron también los criterios de desempate. Así que creo que ha habido buenas prácticas en ese sentido y bueno, te mandaría a que le des una mirada al otro video que tuvimos porque ahí hablamos muy en detalle sobre el tema. Andrea. Gracias, Martín. Voy a pegar en el chat como todos los links que puse. Creo que eso que dice Silvia es un buen puente porque mucho de lo que salió al inicio de la pandemia era como estas restricciones incluían la discapacidad como un criterio de exclusión de tratamiento y una movilización muy fuerte por parte del movimiento de personas con discapacidad que en muchas ocasiones logró el replanteamiento de esas medidas. Sin embargo, es muy abrumador digamos, toda la información que se recibe y como la necesidad de resistencia frente a medidas que se están adoptando todo el tiempo. O sea, en Colombia hay muchísimos decretos de tipo nacional, muchos de los mapeos que se hacen de las medidas son de tipo nacional. Por ejemplo, la CEPAL solo mira medidas de tipo nacional y muchas medidas son de municipales que resultan en situaciones de discriminación. Entonces, rastrear esto desde sociedad civil está planteando la necesidad de que nosotros tengamos que repensar nuestras estrategias de movilización y de solidaridad. Creo que Latinoamérica, un poco derivado de la desconfianza que hemos tenido históricamente de que los estados van a velar por nosotros, tenemos un legado muy fuerte de movilización social y solidaridad mutua que se ha activado en esta época y podemos verlo también, que se ha activado yo creo de una manera más contundente que en otras regiones del mundo.
justamente por esa historia que tenemos, y creo que eso es un potencial que tenemos de seguir avanzando como en soluciones más estructurales a la situación anterior, que es como toda esta resistencia a lo que teníamos no vamos a volver. Tenemos que generar estructuras sociales que respondan a las desigualdades que ya veníamos arrastrando desde antes de la pandemia. Y yo invitaría como que a todos los eventos también haya consideraciones de transversalización, por ejemplo, que de pronto los futuros eventos del ONIL sean más accesibles en términos de closed captioning y de Ditela con intérpretes en lengua de señas. En tema de discapacidades, como solo los eventos sobre discapacidad son accesibles para personas con discapacidad, y creo que es muy importante que transversalicemos criterios para que mayores personas puedan tener conversaciones intermovimientos. Creo que en los links que les envié hay como múltiples recursos. Creo que es importante seguir los pronunciamientos de la Oficina de la Alta Comisionada en términos de discapacidad y LGBT. Ha hecho pronunciamientos muy fuertes. Y también la Comisión Interamericana expidió la resolución 1 de este año para hacer recomendaciones sobre cómo proteger poblaciones que han sido históricamente marginadas para que los estados las incorporen esta perspectiva en sus políticas. Creo que lo último que diría es que el tema de participación política en el diseño de políticas es muy espinoso en un contexto de pandemia, porque se están expidiendo políticas de una manera supremamente rápida, y un proceso de consulta con poblaciones directamente impactadas realmente ha sido casi inexistente. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando la alcaldía de Bogotá adoptó la medida de restricción por género, ni siquiera se consultó ni con las entidades de la ciudad que tenían que velar por el tema de diversidad sexual y población LGBT. Entonces creo que el tema de participación política es una pregunta que queda abierta sobre cómo los grupos históricamente marginados tienen una voz en la expedición de estas políticas. Gracias. Quizás para ir cerrando, una pregunta para todo el panel sobre el acceso a la justicia. Como todos sabemos, las condiciones de acceso a la justicia en el contexto de la pandemia son más difíciles, y esto puede ser especialmente importante para las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo están evaluando el acceso a la justicia en estas condiciones? O alternativamente, ¿cómo piensan que podríamos diseñar el acceso a la justicia para que sea más eficaz? Puede ser para los tres o para quien quiera tomar la pregunta. Muchas gracias. Puedo decir algo brevemente. Como ustedes saben, en Argentina la justicia, a partir de la declaración de la cuarentena, quedó en gran parte paralizada. Ahora lentamente se están haciendo algunos juicios de manera virtual. En realidad, teniendo en cuenta las tecnologías actuales, no hay ningún justificativo para que el sistema judicial no funcione plenamente, salvo en aquellas zonas donde, bueno, no haya llegado la tecnología, lo cual es muy dudoso. Es decir, el problema es que, y esto estoy hablando específicamente de la situación de Argentina, si el Poder Ejecutivo dicta decreto de necesidad de urgencia, el Congreso no se reúne, no se estuvo reuniendo durante 2 meses, recién ahora lentamente empieza a funcionar, y el sistema judicial no funciona o no funciona plenamente, lo que tenemos es un gobierno de un solo poder, lo cual en un Estado de Derecho no es lo que nosotros queremos, y creo que nadie de nosotros quiere eso. Andrea, ¿querés agregar algo? Sí, yo diría que hay una cuestión central de considerar el acceso a la justicia como un servicio esencial. O sea, y muchos estados han adoptado medidas en la pandemia sin que esto sea cierto. No se considera el acceso a la justicia como un servicio esencial, y entonces se restringe también, no se está prestando atención a cómo se accede. Pero, por ejemplo, ante medidas discriminatorias, realmente cuando estábamos discutiendo cómo contrarrestar los decretos que estaban restringiendo la circulación por género, la cuestión de, bueno, ¿a dónde nos vamos a presentar una demanda en este momento que los tribunales están cerrados? Esto se va a demorar mucho tiempo porque además las cortes están haciendo examen de los decretos atrasados. Entonces creo que esta cuestión de que realmente como sociedad civil promovamos el acceso a la justicia como un servicio esencial tiene que estar presente en las discusiones de cómo reaccionan los estados en esta situación específica.
Bueno, muchísimas gracias a las panelistas y a nuestro panelista por sus presentaciones y también, por supuesto, a la audiencia por su participación y sus preguntas en este cuarto encuentro del ciclo Conversaciones de Salud y Derecho organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y el O'Neill Institute de la Universidad de Georgetown. Durante el próximo encuentro, que será el jueves que viene, se abordarán temas relacionados con cuestiones de género, derechos de las mujeres en el contexto del coronavirus, y esperamos, por supuesto, poder contar también con su participación. Muchísimas gracias nuevamente y hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Martín y Gracias. Andy, por organizar este espacio y a todas las personas que asistieron.